por casualidad, descubrí que mi esposo estaba gastando mi herencia en viajes de lujo con su amante. Pero lo que él no esperaba era que yo descubriría todo y usaría cada detalle en su contra. Martina tenía lo que muchos definirían como una vida perfecta. A sus 38 años, era conocida en Valencia como una de las arquitectas más renombradas de su generación. Diseñaba obras que se convertían en símbolos de elegancia y sofisticación. Cada proyecto llevaba su firma inconfundible, y los clientes competían por contratarla, cautivados por su habilidad para transformar ideas en realidad. Además del éxito profesional, Martina vivía un matrimonio estable con Miguel, un hombre cuya dedicación parecía incontestable. Llevaban 8 años juntos y eran considerados por muchos como la pareja ideal, compañeros en la vida y en los sueños. La rutina de Martina reflejaba organización y equilibrio. Su día comenzaba a las 6:30, cuando la suave luz de la mañana atravesaba las cortinas de lino de su amplia suite. Le gustaba preparar su café en una prensa francesa, un ritual que la conectaba con los momentos simples de la vida. Mientras revisaba planos arquitectónicos en la encimera de la cocina, el aroma del café se mezclaba con el fresco olor de las flores que Miguel se aseguraba de traer cada semana. Decía que las flores eran un recordatorio de lo especial que era ella, algo que siempre hacía que el corazón de Martina se calentara. «Me voy, mi amor. Llámame si necesitas algo», decía Miguel, dejando un beso en su frente antes de salir para otro de sus viajes de negocios. Parecía incansable. Como consultor de empresas, Miguel pasaba gran parte del mes viajando. Según él, esas giras eran fundamentales para abrir puertas, establecer contactos e incluso garantizar que el nombre de Martina alcanzara otros mercados. Era un discurso que ella abrazaba, confiando en que cada kilómetro recorrido por Miguel era también un paso hacia el futuro de ambos. El amor de Martina por Miguel iba más allá del romanticismo. Él era su puerto seguro, el hombre que estaba a su lado en todos los momentos cruciales. Cuando ella recibió el primer premio de su carrera, Miguel estuvo allí en la audiencia, aplaudiendo de pie. Cuando enfrentó dificultades con un proyecto ambicioso, fue él quien la alentó a no rendirse. Esa complicidad era el pilar de su matrimonio, y Martina nunca dudaba de él. En las redes sociales, las fotos de viajes juntos, cenas elegantes y momentos relajados en casa retrataban una vida envidiable. Los fines de semana, cuando Miguel no estaba viajando, aprovechaban para explorar la ciudad o relajarse en casa. A Miguel le encantaba cocinar y sorprenderla con platos que aprendía en sus idas y venidas por el mundo. La vida parecía perfecta. Sin embargo, detrás de esa fachada impecable, pequeños detalles comenzaron a surgir, como fisuras en una estructura aparentemente sólida. Una mañana de lunes, mientras Martina se preparaba para una reunión importante, su celular vibró con una llamada inesperada del banco. Al principio, pensó que sería algo rutinario, pero la voz del gerente bancario al otro lado de la línea estaba cargada de cautela. «Señora Martínez, lamento molestarla, pero necesito confirmar algunas transacciones recientes en su cuenta de reserva. Son transferencias considerables, y dado que el movimiento no es habitual, pensé que sería mejor contactarla». Martina frunció el ceño. Esa cuenta era casi intocable. La mantenía como una seguridad financiera, algo que había aprendido de su padre, un economista meticuloso. ¿Transferencias?, preguntó, intentando recordar si había hecho algo por el estilo. Y sí, hay registros de montos significativos enviados a diferentes cuentas. Martina agradeció la llamada y prometió revisar. En cuanto colgó, una sensación incómoda se instaló en su interior. Trató de alejar los pensamientos negativos, pero algo en su instinto empezó a pulsar, como una alarma silenciosa. Esa noche, cuando Miguel llegó, mencionó el asunto casualmente durante la cena. «Y el gerente del banco me llamó hoy. Parece que hubo algunas transferencias extrañas en la cuenta de reserva. ¿Sabes algo?». Miguel, que estaba cortando un trozo de carne, se detuvo por un instante. Luego, sonrió con tranquilidad. «Y debe ser un error del banco. Eso pasa todo el tiempo, amor. Mañana yo mismo los llamo y lo resuelvo».
no te preocupes. Su tono era ligero, casi despreocupado, y Martina quiso creer que tenía razón. Pero, por alguna razón, su explicación no parecía suficiente. Asintió, devolviéndole la sonrisa, pero sintió que algo dentro de ella cambiaba. En las semanas siguientes, Martina intentó ignorar esa inquietud. Al fin y al cabo, Miguel nunca le había dado motivos para dudar. Aún así, una curiosidad inquietante comenzó a crecer. Empezó a observar a Miguel con más atención, sus horarios, sus viajes, incluso sus conversaciones telefónicas. Él seguía siendo el esposo amoroso de siempre, pero ahora Martina notaba pequeños detalles que antes ignoraba. Una noche, mientras él dormía profundamente, Martina fue a la sala. Sentada en el sofá, abrió el portátil y accedió a la aplicación del banco para revisar los extractos de la cuenta de reserva. Su corazón se aceleraba con cada clic. Cuando finalmente encontró el historial de transacciones, sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Las transferencias no solo eran significativas, eran frecuentes. Algunas se enviaban a cuentas con nombres desconocidos, mientras que otras coincidían con los periodos en que Miguel estaba de viaje. Los montos eran demasiado altos como para ser explicados de manera casual. Esa noche, Martina no pudo dormir, revisando los extractos, conectando puntos, intentando entender. El mundo que había construido, basado en la confianza y la complicidad, parecía empezar a desmoronarse lentamente. Por primera vez en 8 años, Martina sintió que no conocía del todo al hombre que tenía a su lado. Martina no era una mujer que ignorara los problemas. Desde el inicio de su carrera, había aprendido que las grandes construcciones solo eran posibles con bases sólidas y atención a los detalles. Pero esa mañana de lunes, mientras salía de casa con el sol iluminando las calles de Valencia, un pensamiento inquietante la acompañaba. ¿Y si los cimientos de su vida personal no eran tan sólidos como ella creía? La llamada del gerente del banco seguía resonando en su mente. El tono cauteloso con el que mencionó las transferencias despertaba algo en ella, una incomodidad difícil de ignorar. Intentando disipar las dudas, Martina decidió mantener la calma y actuar con discreción. Al llegar a la oficina, escribió un mensaje al gerente bancario pidiendo detalles sobre las transacciones. Utilizó un tono formal, como si solo fuera un trámite más. No puedo empezar a desconfiar de Miguel por una llamada. Es solo un malentendido, nada más que eso, se repetía mientras revisaba planos y proyectos. Pero, en el fondo, una parte de ella sabía que las cosas podían ser más complicadas. Poco después del almuerzo, el gerente respondió con un archivo adjunto, un informe detallado de las transferencias realizadas en los últimos meses. Martina dudó antes de abrirlo, sintiendo el peso de la posibilidad de que algo estuviera mal. Cuando finalmente hizo clic, contuvo la respiración. Las transacciones listadas eran, efectivamente, considerables. Había pagos regulares a hoteles de lujo, restaurantes sofisticados e incluso a una cuenta en Ibiza que parecía estar relacionada con un alquiler vacacional. La suma total superaba lo que cualquiera gastaría en viajes de negocios, incluso en los círculos elitistas en los que Miguel solía moverse. Martina intentó racionalizarlo. Tal vez Miguel estaba ocupándose de algo relacionado con su trabajo. Siempre hablaba de nuevas oportunidades, de cómo estaba pavimentando su futuro juntos. Pero, al mirar las fechas de las transferencias, algo llamó su atención. Los pagos coincidían con los viajes de Miguel, siempre en los mismos lugares y en intervalos regulares. Un pensamiento inquietante comenzó a formarse. ¿Y si Miguel no estaba contando todo? Aquella noche, Miguel parecía ser el mismo de siempre. Llegó sonriente, hablando de reuniones productivas y de lo emocionado que estaba por una nueva asociación que, según él, podría impulsar los negocios de Martina. Mientras hablaba, ella lo observaba detenidamente, buscando cualquier señal de que algo estuviera fuera de lo normal. Pero Miguel era un hombre que sabía cómo enmascarar sus emociones. Parecía genuino, relajado, como si no tuviera nada que ocultar. Sobre las transferencias, amor, ¿el banco aún no te dio una respuesta?
Preguntó casualmente mientras servía vino en las copas. Martina vaciló un segundo antes de responder. Estoy esperando, pero pedí que lo revisaran. Debe ser solo un error. Sonrió, y Miguel asintió, aparentando estar satisfecho. Ese momento fue decisivo para Martina. No habría confrontación. No todavía. Necesitaba más información antes de actuar. En los días siguientes, la desconfianza la carcomía. Entre una reunión y otra, su mente vagaba hacia los datos bancarios. Nada de eso tenía sentido, no para el Miguel que ella conocía. Decidida a avanzar, empezó a buscar respuestas. Entonces ocurrió algo inesperado. Mientras revisaba las notificaciones de su propio perfil en una red social, apareció un nombre desconocido en personas que quizá conozcas. El nombre era Miguel Saavedra, y la foto de perfil, aunque sutil, tenía algo familiar. Martina hizo clic, y su respiración se detuvo. Era Miguel. No el Miguel que ella conocía, sino una versión de él que jamás había visto. El perfil estaba configurado como público, pero tenía pocas publicaciones. Lo que llamó su atención fueron las fotos y las interacciones. Había registros de viajes recientes, Barcelona, Ibiza, Madrid, exactamente los destinos asociados con las transferencias. Miguel aparecía en entornos lujosos, pero no estaba solo. En varias fotos, una mujer deslumbrante estaba a su lado. Martina hizo clic en una de las imágenes. El pie de foto era simple, pero cargaba un enorme peso, un brindis por las nuevas oportunidades. La mujer en la foto era Lorena, una joven que exhibía una sonrisa confiada y llevaba ropa que claramente reflejaba su costoso gusto. Las fotos siguientes no dejaron dudas. Miguel y Lorena estaban en una relación. Aparecían juntos en restaurantes, en fiestas exclusivas e incluso en un barco, abrazados bajo el atardecer. Martina sintió una ola de náuseas. Su cuerpo parecía paralizado, pero su mente estaba en una carrera frenética. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo había logrado Miguel ocultar tanto? Decidida a entender la magnitud de lo que ocurría, Martina comenzó a explorar cada detalle del perfil. Descubrió que Lorena era una constante en los viajes de Miguel. Las publicaciones eran lo suficientemente discretas como para no llamar la atención inmediata, pero evidentes para quien supiera qué buscar. Había comentarios de Lorena que insinuaban una relación más íntima, como, nada supera estar al lado de quien cree en ti. Martina se sintió traicionada de una forma que nunca creyó posible. Cada imagen, cada interacción, era una prueba de que Miguel había creado una vida paralela mientras fingía ser el esposo perfecto. Pero ella no era del tipo que se dejaba derrotar sin luchar. Al día siguiente, contrató a una investigadora privada, una mujer experta y discreta, que prometió buscar toda la información necesaria para que Martina pudiera actuar. Y no solo voy a confrontar a Miguel, se dijo a sí misma mientras observaba la ciudad por la ventana de su oficina. Voy a desmontar la farsa que él construyó. Así, mientras Miguel seguía viviendo su mentira, Martina empezó a construir su verdad. La investigadora que Martina contrató no perdió el tiempo. Discreta y metódica, comenzó a enviar informes diarios con nuevos descubrimientos. Cada dato parecía una pieza de un rompecabezas mayor, y cuanto más veía Martina, más devastador se volvía el panorama. Primero llegaron los extractos bancarios detallados. Las transferencias que Martina había notado eran solo la punta del iceberg. Miguel utilizaba cuentas intermediarias para enmascarar los destinos finales del dinero, pero la investigadora rastreó todo con precisión. El dinero de Martina estaba financiando una vida de lujo, largas estadías en hoteles 5 estrellas, cenas extravagantes y compras en boutiques de alta gama. Pero el detalle más perturbador vino después. Parte del dinero había sido invertido en un proyecto en Ibiza. Martina quedó impactada al leer el informe. Miguel y Lorena habían usado los fondos desviados para adquirir y reformar una propiedad en Ibiza, que sería la base de un restaurante exclusivo para la élite. La idea de Miguel, o quizás de Lorena, era transformar el lugar en un referente de lujo y sofisticación,
algo que ya empezaban a anunciar a inversionistas. Martina sintió una mezcla de rabia e incredulidad. Miguel no solo traicionaba su confianza, sino que usaba el fruto de años de su trabajo para mantener a su amante y construir un imperio a sus expensas. La magnitud de la traición parecía crecer con cada nuevo descubrimiento. Decidida a obtener pruebas irrefutables, Martina instruyó a la investigadora para que profundizara en los negocios. Fue entonces cuando descubrieron otra capa de irregularidades. Miguel estaba utilizando documentos falsificados a nombre de Martina para cerrar contratos. Manipulaba los registros, asegurando que todas las transacciones parecieran legales, pero en realidad estaba poniendo su nombre como responsable de acuerdos fraudulentos. Además, Lorena no era solo una figura pasiva en esta operación. Los informes revelaron que participaba activamente en las reuniones de planificación del restaurante, actuando como cofundadora y utilizando su presencia carismática para atraer inversionistas. En videos captados por la investigadora, Lorena aparecía en eventos con Miguel, donde ambos eran presentados como una dupla visionaria en el sector gastronómico. Era evidente que Lorena no era solo una amante, era cómplice. A medida que los informes llegaban, Martina comenzó a comprender cómo Miguel había construido cuidadosamente esa farsa. Aprovechaba sus largos periodos de ausencia en viajes de negocios para consolidar su vida paralela, mientras en casa se esforzaba por mantener las apariencias. Todo en él, sus palabras, sus gestos, incluso los regalos que traía de vuelta, formaba parte de un elaborado juego para desviar su atención. Las noches de Martina se volvieron largas y solitarias. Pasaba horas revisando los informes y analizando las pruebas. Cada vez que veía una nueva foto de Miguel y Lorena, sentía como si le arrancaran un pedazo del corazón. Pero, al mismo tiempo, algo más fuerte crecía dentro de ella, una determinación feroz de no dejar esto impune. Una noche, Martina encontró una foto reciente publicada en el perfil secreto de Miguel. Estaba en una cena en Ibiza, brindando por lo que parecía ser el éxito de una nueva etapa en su vida. Lorena estaba a su lado, radiante en un vestido rojo que exudaba confianza. El pie de foto decía: la construcción de un sueño comienza con grandes asociaciones. Martina miró fijamente la pantalla de la computadora, con los ojos ardiendo de frustración. Esa frase era casi una provocación. Miguel hablaba de asociaciones mientras destruía todo lo que habían construido juntos. Al día siguiente, la investigadora trajo otra revelación. Además del restaurante, Miguel y Lorena habían registrado una pequeña empresa de eventos en Ibiza, también con el dinero desviado. El objetivo era diversificar sus actividades y crear una red de negocios que sostuviera su nueva vida de lujo. Esto explicaba la cantidad de transferencias y contratos sospechosos que Martina había notado. Ahora Martina tenía una visión completa de lo que estaba ocurriendo. Miguel no solo traicionaba su confianza, estaba construyendo un imperio criminal a sus expensas. El dolor que sentía era inmenso, pero la ira que crecía lentamente comenzó a eclipsar su sufrimiento. En medio de todo eso, Martina empezó a darse cuenta de algo importante. Miguel había subestimado por completo su inteligencia y capacidad. La veía como alguien ingenua, fácil de engañar, pero no contaba con la fuerza que ella estaba descubriendo dentro de sí. Aquella noche, mientras revisaba otro informe, Martina tomó una decisión crucial. No bastaba con exponer a Miguel. Necesitaba un plan mayor, algo que garantizara que él y Lorena pagaran por cada centavo robado, por cada mentira contada y por cada momento de dolor que habían causado. Martina, ahora más atenta a cada detalle, sabía que debía enfrentar la verdad de frente. El rompecabezas se volvía cada vez más claro. Lorena no era simplemente una amante. Era el epicentro de una vida paralela que Miguel había construido con el dinero de Martina. Las pruebas reunidas por el informe de la investigadora revelaban una complicidad perturbadora. Lorena, una joven de 28 años, tenía un perfil público que exudaba glamour y ambición. Sus redes sociales estaban cuidadosamente curadas, con fotos en lugares paradisíacos, vestida con ropa de marcas reconocidas y acompañadas de textos que reflejaban una vida de lujo. Lo más cruel, sin embargo,
era saber que esa ostentación estaba financiada a expensas de Martina. En una publicación reciente, Lorena compartió una foto frente a un restaurante en Ibiza, con la leyenda, un brindis por el futuro más prometedor que jamás imaginé. Al fondo, un cartel discreto anunciaba una inauguración próxima, y Martina supo de inmediato que ese era el restaurante que Miguel estaba construyendo con su dinero. La investigadora aportó más detalles. Lorena tenía un papel activo en la administración del restaurante, participando en reuniones con proveedores y negociaciones con inversores. Usaba su apariencia impecable y su carisma para crear una imagen de confianza y sofisticación, mientras Miguel manejaba las fraudes financieras para mantener el proyecto en marcha. Martina decidió ir aún más lejos. Una tarde lluviosa, sentada en su oficina, volvió a acceder al perfil secreto de Miguel. Allí encontró mensajes que había intercambiado con Lorena. Las palabras eran dulces, casi adolescentes, pero dejaban en claro su implicación en el restaurante. Lorena parecía fascinada con el proyecto, describiéndolo como el pasaporte a la vida que siempre quise. Mientras Martina leía aquellos mensajes, sentía una mezcla de dolor y furia. Ese restaurante, que debería ser la base de una vida de excesos para Miguel y Lorena, estaba financiado con el sudor y los años de trabajo de Martina. Era un golpe doble. Miguel no solo traicionaba su confianza, sino que también robaba su independencia financiera. Al investigar más sobre el restaurante, Martina descubrió que ya era tema de conversación en círculos exclusivos. Artículos en línea hablaban del proyecto, describiéndolo como la próxima gran sensación de la gastronomía en Ibiza. Los periodistas mencionaban a una pareja visionaria al frente del emprendimiento, pero, curiosamente, no mencionaban nombres. Esto solo confirmaba lo que Martina sospechaba. Miguel aún no había revelado públicamente su implicación. Quería que la inauguración fuera un momento grandioso, un evento que consolidara su nueva identidad. La investigadora también descubrió que Miguel y Lorena estaban usando tácticas ilegales para acelerar la construcción del restaurante. Proveedores ficticios. Contratos fraudulentos y sobornos estaban detrás del aparente progreso impecable del proyecto. Cada detalle que Martina descubría era más indignante que el anterior, pero sabía que esa información sería esencial para lo que planeaba. A pesar del torbellino de emociones, Martina mantuvo la calma. Mientras Miguel estaba fuera en otro de sus viajes de negocios, comenzó a estructurar su plan. Decidió que necesitaría más pruebas, algo que no solo mostrara la verdad, sino que desenmascarara a Miguel y a Lorena de manera definitiva. Una noche, mientras revisaba los informes en el silencio de la casa, Martina recordó cómo Miguel solía hablar de su aversión al riesgo. Siempre decía que un buen negocio era aquel que no dejaba cabos sueltos. Todo debe estar calculado, decía con una sonrisa. Ahora, irónica y cruelmente, Martina veía cómo aplicaba esa lógica para mantener su esquema. Pero Miguel había subestimado algo, a ella. El dolor que Martina sentía al ver las fotos de Miguel y Lorena abrazados, brindando y sonriendo como si no existieran consecuencias, era indescriptible. Pero, al mismo tiempo, cada una de esas imágenes fortalecía su determinación. El restaurante en Ibiza era la pieza central del rompecabezas. Era allí donde Miguel y Lorena pretendían consolidar su vida juntos. Martina sabía que, si quería golpearlos donde más les doliera, ese sería el objetivo principal. Comenzó a estudiar todo sobre el emprendimiento, los socios, los inversores, la estrategia de marketing detrás del proyecto. Descubrió que Miguel había contratado a un equipo de relaciones públicas para promocionar el restaurante entre celebridades e influencers, asegurándose de que la inauguración fuera el evento del año. Cada movimiento de él parecía estar meticulosamente planeado, como un juego de ajedrez. Pero Martina tenía su propia estrategia. Sabía que debía ser cuidadosa, porque cualquier error podría alertar a Miguel. Decidió usar el tiempo a su favor, dejando que él pensara que todo estaba bajo control mientras ella preparaba su contraataque. Al mismo tiempo, Martina reflexionaba sobre la figura de Lorena. ¿Quién era esa mujer que parecía no tener límites en lo que estaba dispuesta a hacer? La investigadora reveló más sobre su pasado. Lorena provenía de una familia humilde y,
desde joven, mostró un apetito voraz por una vida de lujo. Comenzó como modelo, pero pronto se dio cuenta de que su encanto y carisma podían llevarla más lejos. Al conocer a Miguel, vio en él la oportunidad perfecta, un hombre con acceso a recursos e influencia, pero que también parecía dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Cada detalle ayudaba a Martina a entender mejor la dinámica entre Miguel y Lorena. No eran solo cómplices, eran socios en un esquema que parecía funcionar como una maquinaria bien aceitada. Miguel proporcionaba los recursos y la fachada de respetabilidad, mientras que Lorena era la pieza glamorosa que atraía atención y legitimidad al proyecto. Pero, por mucho que se creyeran intocables, Martina sabía que el castillo de naipes que habían construido estaba a punto de derrumbarse. Aquella noche, al mirar las fotos de Miguel y Lorena en el restaurante, una idea comenzó a tomar forma en la mente de Martina. Lo que antes era solo una rabia contenida ahora se transformaba en algo mucho más grande, un plan para desenmascarar a Miguel de manera pública e ineludible. Sabía que el restaurante sería el escenario perfecto. Miguel y Lorena habían apostado todo en ese emprendimiento, usándolo no solo como un negocio, sino como un símbolo de su éxito y la nueva vida que estaban construyendo. Era evidente, por las publicaciones en redes sociales y los contratos firmados, que el restaurante era su máxima prioridad. Martina sabía que atacar ese proyecto sería el golpe más devastador. Primero, decidió que necesitaría aliados. Reunió todas las pruebas recopiladas por la investigadora, extractos bancarios, copias de contratos fraudulentos, correos electrónicos e imágenes que conectaban directamente a Miguel y Lorena con el uso ilegal de su dinero. Luego, buscó un abogado de confianza, alguien que pudiera ayudarla a estructurar las acciones legales necesarias para garantizar que Miguel y Lorena enfrentaran la justicia. «Tienes todo lo que necesitas aquí, Martina», dijo el abogado después de revisar los documentos. «Esto no es solo un caso de infidelidad. Es fraude, lavado de dinero y falsificación de documentos. Podemos llevar esto a las autoridades de inmediato». Pero Martina negó con la cabeza. «Y no quiero que sea rápido. Quiero que sea definitivo. Quiero que sea expuesto en el momento en que menos lo espere». El abogado dudó, pero entendió. Había algo más profundo en eso para Martina. No era solo una cuestión legal, era personal. Mientras las acciones legales comenzaban a prepararse, Martina dirigió su atención al restaurante. Decidió infiltrarse en el esquema de Miguel de forma sutil, utilizando la información que ya tenía para monitorear las operaciones financieras del restaurante. Con la ayuda de su investigadora, logró acceder a documentos internos y descubrió irregularidades flagrantes, contratos falsos con proveedores inexistentes, pagos inflados e incluso sobornos para acelerar la apertura del lugar. Cada descubrimiento fortalecía el caso de Martina. Sabía que, con esa información, no solo podría exponer a Miguel, sino también asegurarse de que el restaurante cerrara incluso antes de abrir. Al mismo tiempo, Martina mantenía las apariencias. En casa, seguía siendo la esposa atenta, actuando como si nada estuviera fuera de lo normal. Miguel, cada vez más confiado en su mentira, no sospechaba que ella ya sabía todo. «Últimamente estás muy tranquila», comentó él una noche mientras revisaba papeles en su escritorio. «Creo que todo este esfuerzo está valiendo la pena». Martina sonrió, controlando las ganas de responder con sarcasmo. «Sí, creo que sí». El verdadero desafío para Martina era lidiar con la avalancha de emociones que la consumía. Había noches en que el peso de la traición parecía insoportable. Los recuerdos de los momentos felices con Miguel, de las promesas que él había hecho, ahora parecían mentiras enmarcadas en su mente. Pero, siempre que surgían las dudas, ella se acordaba de Lorena, del restaurante y de todo el esquema que Miguel había creado a sus expensas. Fue entonces cuando Martina tuvo una idea que cambiaría todo. Decidió que la inauguración del restaurante sería el momento perfecto para desenmascarar a Miguel. Era allí, en el punto culminante del evento que él había planeado con tanto esmero, rodeado de invitados ilustres y flashes de cámaras, donde la verdad saldría a la luz. En los días previos a la inauguración,
Martina intensificó su preparación. Se aseguró de que todas las pruebas estuvieran organizadas y alineadas con las acciones legales. Además, se encargó de informar discretamente a las autoridades sobre las irregularidades del restaurante, garantizando que estuvieran listas para actuar en el momento preciso. Al mismo tiempo, Miguel y Lorena parecían cada vez más despreocupados. En las redes sociales, Lorena compartía fotos de los preparativos finales, siempre con leyendas pomposas, como «Faltan pocos días para el inicio de una nueva era». Martina miraba esas publicaciones y sentía una mezcla de rabia y determinación. Ellos creen que van a salir impunes, pensaba, pero no saben lo que les espera. Martina aterrizó en Ibiza al inicio de la tarde. El calor de la isla, combinado con el brillo cegador del sol, parecía irónico frente a la tormenta que llevaba por dentro. Llevaba consigo solo una pequeña maleta y la carpeta con todas las pruebas contra Miguel y Lorena. Cada paso que daba en ese aeropuerto tenía un propósito claro. No estaba allí para confrontar, sino para derrumbar todo lo que Miguel había construido a sus expensas. Al llegar al hotel, Martina eligió una habitación con vista al mar. El paisaje paradisíaco contrastaba con los sentimientos que cargaba. Mientras desempacaba, dejó la carpeta de documentos sobre la mesa. Al abrirla, revisó una vez más las pruebas recopiladas, asegurándose de que no hubiera fallos. Extractos bancarios, contratos fraudulentos, mensajes e incluso registros de sobornos, todo estaba allí, listo para ser utilizado en el momento adecuado. Pero, antes del enfrentamiento, Martina sabía que debía entender el ambiente alrededor de la inauguración. Decidió pasar la tarde explorando los alrededores, visitando discretamente los lugares más concurridos, donde sabía que podrían estar circulando rumores sobre el restaurante. Ibiza era demasiado pequeña para guardar secretos, y los preparativos del evento ya eran tema de conversación en varios cafés y boutiques de lujo. Mientras caminaba por las calles llenas de gente, escuchó conversaciones casuales sobre el restaurante. Y dicen que será el lugar más exclusivo de la isla, comentó una mujer mientras se probaba un vestido en una tienda. La pareja detrás de esto es muy reservada, pero parece que son visionarios. Martina sintió una punzada de ironía. Visionarios, pensó. ¿No sabían que la pareja detrás del restaurante no era más que una farsa construida sobre mentiras? Al anochecer, regresó al hotel, agotada pero con la mente enfocada. Sabía que la inauguración sería ampliamente cubierta por los medios locales e influencers invitados, y eso solo hacía el escenario aún más perfecto para lo que estaba a punto de suceder. A la mañana siguiente, Martina se levantó temprano. Se vistió con un atuendo impecable, un vestido negro que irradiaba elegancia y fuerza, acompañado de accesorios discretos. Se miró al espejo por un momento, ajustando los detalles, y respiró profundamente. «¿Estás lista?», se dijo a sí misma, con una voz cargada de determinación. En lugar de ir directamente al restaurante, Martina optó por llegar discretamente a los alrededores. Desde lejos, observó el movimiento. El restaurante estaba rodeado de una atmósfera de lujo y exclusividad. Autos deportivos se estacionaban en la entrada, mientras fotógrafos capturaban imágenes de los invitados más importantes. El evento era todo lo que Miguel y Lorena habían planeado, un espectáculo para impresionar. Martina entró al restaurante sin llamar la atención, mezclándose entre la multitud de invitados. El interior era tan lujoso como imaginaba, con una decoración exuberante y camareros que circulaban con copas de champán. El sonido de risas y conversaciones resonaba en el salón, mientras los anfitriones, Miguel y Lorena, se movían por el lugar, radiantes. Miguel, vestido con un traje hecho a medida, parecía completamente cómodo. Saludaba a los invitados con el carisma que Martina conocía tan bien, ese encanto que antes la cautivaba, pero que ahora solo le provocaba repulsión. Lorena, a su lado, llevaba un vestido dorado que brillaba bajo las luces del ambiente. Sonreía para todos, como si fuera la estrella de una gran producción. Martina permaneció en las sombras, observando cada movimiento. Ese no era el momento de actuar. Sabía que debía esperar la oportunidad perfecta,
cuando todas las miradas estuvieran sobre ellos. El punto culminante de la noche llegó cuando un asistente subió al escenario improvisado en el centro del restaurante para anunciar el discurso de Miguel. El salón quedó en silencio, y todas las miradas se dirigieron a él. Miguel subió al escenario con Lorena a su lado, ambos sosteniendo copas de champán. «Buenas noches a todos», comenzó Miguel, con su voz confiada y cálida. «Este es un momento especial. Hoy celebramos no solo la inauguración de este restaurante, sino el inicio de un sueño hecho realidad». Los aplausos resonaron en el salón, y Miguel continuó, visiblemente orgulloso. Y este proyecto representa más que un negocio. Representa dedicación, sociedad y el deseo de crear algo único para esta isla que tanto amamos. Lorena sonrió, levantando su copa en un gesto elegante. El salón estalló en más aplausos. Era el momento que Martina esperaba. Mientras Miguel hacía una pausa en su discurso, Martina avanzó hacia el escenario. El sonido de sus tacones resonó en el salón, llamando la atención de algunos invitados. Cuando subió al escenario, el silencio se extendió como una ola. Miguel se quedó inmóvil, su copa temblando ligeramente en la mano. Lorena miró confundida, tratando de entender lo que estaba pasando. «Buenas noches», dijo Martina, tomando el micrófono de la mano de Miguel con una calma desconcertante. «Disculpen la interrupción, pero pensé que sería apropiado participar en este momento tan especial». Los invitados murmuraron entre sí, mientras Miguel intentaba recuperar la compostura. «Martina, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, en un tono nervioso, pero lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara. Ella lo ignoró y se volvió hacia el público. «Este restaurante, que hoy ustedes celebran como un gran logro, fue construido sobre mentiras, fraude y dinero robado». El salón quedó en un silencio absoluto. Todas las miradas estaban fijas en ella mientras Martina abría la carpeta que había traído consigo. «Aquí están las pruebas de cómo Miguel usó mi dinero para financiar este proyecto», continuó, con voz firme y controlada. «Falsificó documentos, desvió dinero de mis cuentas e incluso utilizó sobornos para que todo esto fuera posible». Los periodistas en la sala comenzaron a tomar fotos y grabar videos. Miguel, pálido, intentó intervenir. «Eso no es cierto». «Martina, podemos resolver esto». Pero antes de que pudiera continuar, las puertas del restaurante se abrieron. Policías entraron al salón, atrayendo miradas de asombro. Fueron directamente hacia Miguel y Lorena, quien ahora mostraba un visible pánico. «Y Miguel Saavedra y Lorena Costa están arrestados por fraude, lavado de dinero y falsificación de documentos», anunció uno de los oficiales. Los flashes de las cámaras no cesaban, transformando el escándalo en un espectáculo público. Miguel intentó resistirse, pero fue esposado delante de todos. Lorena, entre lágrimas, imploraba a los policías, pero fue llevada bajo la mirada atónita de los invitados. El restaurante, que debía ser la gran inauguración de Miguel y Lorena, se había transformado en un escenario de caos. Periodistas, invitados y curiosos observaban perplejos mientras los policías se llevaban a la pareja en coches separados, ambos esposados y visiblemente afectados. Lorena, que momentos antes irradiaba confianza, ahora lloraba desconsoladamente, mientras Miguel mantenía la mirada fija en el suelo, evitando los flashes que lo perseguían como depredadores. Martina permaneció en el escenario, inmóvil, con la carpeta de pruebas aún en sus manos. El salón, que antes estaba lleno de voces animadas y risas, ahora estaba sumido en un silencio pesado, roto únicamente por los incesantes clics de las cámaras. Algunos invitados comenzaron a acercarse, curiosos por saber más sobre lo que acababan de presenciar. «¿Qué fue esto?», preguntó una mujer, incrédula. ¿Ellos realmente estaban involucrados en algo ilegal? Martina respiró hondo y bajó del escenario, ignorando las preguntas y las miradas. No sentía la necesidad de explicar nada allí. Las pruebas ya estaban en las manos correctas, y la verdad hablaría por sí sola.
al salir del restaurante, sintió el viento nocturno de Ibiza contra su rostro. Por primera vez en semanas, parecía que podía respirar con mayor facilidad. Todo por lo que había trabajado, todas las noches de dolor, las dudas, las decisiones difíciles, había culminado en ese momento. Y, aunque el peso emocional seguía presente, Martina sabía que había hecho lo que era necesario. Caminó hasta el hotel en silencio, evitando a los periodistas que esperaban fuera del restaurante. Cuando llegó a su habitación, cerró la puerta, se quitó los zapatos y se sentó en el borde de la cama. Miró su reflejo en el espejo, ya no veía a la mujer ingenua y confiada que creía ciegamente en Miguel. Ahora, había una fuerza en sus ojos que antes ni siquiera sabía que existía. Pero la noche aún no había terminado. El teléfono de Martina comenzó a sonar sin cesar. Mensajes de amigos, colegas e incluso conocidos distantes empezaron a llegar. Las noticias del escándalo se estaban difundiendo rápidamente. Uno de los periodistas presentes en el evento ya había publicado un artículo en línea con el título, "De la gloria al escándalo, restaurante de lujo en Ibiza colapsa por fraude y arrestos". Martina ignoró los mensajes y apagó el teléfono. No quería verse atrapada en la repercusión inmediata. Esa noche, todo lo que deseaba era un momento de paz. Sacó una copa de vino del minibar y salió al balcón. El sonido de las olas a lo lejos ayudaba a calmar sus pensamientos. Sin embargo, mientras miraba el horizonte, comenzó a reflexionar sobre lo que vendría después. Desenmascarar a Miguel y Lorena había sido solo el primer paso. Ahora, tendría que lidiar con las consecuencias legales y financieras de todo aquello. Aunque tenía pruebas suficientes para protegerse, Martina sabía que sería un proceso largo hasta recuperar completamente lo que era suyo. A la mañana siguiente, el impacto del escándalo ya había alcanzado proporciones mayores de lo que ella imaginaba. La historia estaba en todos los sitios de noticias y redes sociales. Los titulares describían a Miguel como un visionario fraudulento y a Lorena como su glamorosa cómplice. Los comentarios de los lectores variaban entre sorpresa, indignación y especulaciones sobre el caso. Martina decidió reunirse con su abogado para discutir los próximos pasos. En su oficina, se sintió aliviada al escuchar que el arresto de Miguel y Lorena había sido formalizado y que el caso sería tratado con seriedad por las autoridades. Ahora que tenemos las pruebas y ellos están detenidos, puedes concentrarte en recuperar el dinero desviado, explicó el abogado. Además, las acciones legales que estamos iniciando contra el restaurante y las empresas ficticias garantizarán que Miguel y Lorena no puedan beneficiarse de nada de esto. Martina asintió, sintiendo que, finalmente, las cosas estaban avanzando en la dirección correcta. Mientras el abogado detallaba los próximos pasos, Martina no podía dejar de pensar en cómo su vida cambiaría a partir de ese momento. Durante años, se había dedicado al trabajo y al matrimonio, creyendo que tenía todo bajo control. Pero ahora, con Miguel fuera de escena y la relación terminada de manera tan abrupta, se sentía en un terreno completamente nuevo. ¿Y el público?, preguntó Martina, interrumpiendo sus pensamientos. Necesitan entender que no tuve ningún involucramiento en este esquema. El abogado asintió. Emitiremos un comunicado oficial pronto, aclarando tu posición. Además, tienes todas las pruebas a tu favor. No te preocupes, tu reputación será protegida. Con esa garantía, Martina sintió un alivio. Pero, aún así, sabía que lidiar con el juicio de las personas sería inevitable. Algunos la verían como una víctima, mientras que otros, inevitablemente, se preguntarían cómo no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Después de la reunión, Martina decidió caminar un poco por la ciudad. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Pasó por calles llenas de turistas y cafés concurridos, pero su mente estaba en otro lugar. Recordó cuando conoció a Miguel, cómo la encantó con su carisma y su apoyo incondicional. Pensar en eso ahora parecía lejano, como si estuviera viendo escenas de una película. Miguel ya no era el hombre que ella había conocido, o tal vez nunca lo fue. De vuelta en el hotel, Martina comenzó a organizar su agenda.
no había tiempo que perder. Necesitaba regresar a Valencia para retomar su rutina, pero, antes de eso, decidió hacer algo que llevaba mucho tiempo evitando. Escribió un mensaje a sus padres. Les contó, de forma resumida, lo que había ocurrido, y les pidió disculpas por no haber compartido sus sospechas antes. Al final del mensaje, escribió: fue difícil, pero lo enfrenté. Aún no sé qué me depara el futuro, pero tengo la certeza de que ahora seré más fuerte. Gracias por siempre creer en mí, incluso cuando yo misma dudé. Al enviar el mensaje, sintió una oleada de emociones, pero también un alivio. Estaba empezando a cerrar ese capítulo de su vida. Los meses que siguieron al escándalo en Ibiza fueron intensos, pero también transformadores para Martina. La exposición pública de Miguel y Lorena había sido el punto de partida para una serie de investigaciones más profundas, conducidas por las autoridades. Mientras tanto, Martina se enfocaba en reconstruir su vida, pieza por pieza, decidida a recuperar todo lo que le habían quitado. El proceso judicial contra Miguel y Lorena avanzó rápidamente, impulsado por la abrumadora cantidad de pruebas presentadas por Martina. Los contratos falsificados, las transferencias ilegales y los registros de sobornos formaban un caso sólido contra la pareja. Durante las primeras declaraciones, Miguel intentó adoptar una postura defensiva, alegando que todo lo que había hecho era por amor a la familia. Pero la narrativa se desmoronó rápidamente cuando las pruebas dejaron claro que había actuado de manera calculada para enriquecerse a costa de Martina. Lorena, por otro lado, adoptó un enfoque diferente. En sus declaraciones, intentó distanciarse de Miguel, afirmando que no tenía pleno conocimiento de las irregularidades financieras y que solo había sido una víctima de sus manipulaciones. Sin embargo, mensajes e imágenes obtenidos por la investigadora privada mostraron que Lorena no solo era cómplice, sino también beneficiaria directa de todo el esquema. El juicio atrajo gran atención mediática. Titulares como la caída de la pareja de lujo, Miguel Saavedra y Lorena Costa enfrentan a la justicia mantenían al público atento a cada nuevo desarrollo. Martina, aunque todavía emocionalmente involucrada, decidió no asistir a los juicios en persona. Su abogado la representaba, mientras ella prefería enfocarse en su recuperación personal y profesional. Después de semanas de audiencias, se anunció el veredicto. Miguel fue condenado a 8 años de prisión por fraude, lavado de dinero y falsificación de documentos, mientras que Lorena recibió una sentencia de 5 años por su complicidad. Además, el restaurante y las otras empresas fachada fueron clausuradas oficialmente, y los bienes de la pareja fueron confiscados para resarcir parte de los daños causados. Martina logró recuperar gran parte del dinero que Miguel había desviado, pero sabía que el verdadero valor de su victoria iba más allá de las finanzas. Se trataba de recuperar su vida, de reconstruir su futuro sin las sombras de traición y manipulación que habían marcado los últimos años. Con el proceso legal concluido, Martina sintió que finalmente podía respirar de nuevo. Regresó a Valencia y se sumergió en su carrera, encontrando consuelo en el trabajo que tanto amaba. Sus proyectos, que antes parecían una extensión de su antigua vida, ahora representaban algo nuevo, la prueba de que era capaz de empezar de nuevo. Uno de los momentos más simbólicos para Martina fue cuando recibió una invitación para una conferencia internacional de arquitectura. El evento, que reuniría a grandes nombres del sector, era una oportunidad de oro para presentar su trabajo y consolidar su posición como una de las arquitectas más innovadoras de su generación. Al subir al escenario para hablar sobre su trayectoria, Martina sintió una oleada de orgullo. La arquitectura nos enseña que incluso las estructuras más sólidas pueden tener grietas, dijo, mirando al público con una sonrisa tranquila. Pero también nos enseña que, con las herramientas adecuadas, podemos reconstruir cualquier cosa. Sus palabras fueron recibidas con calurosos aplausos, y, en ese momento, Martina se dio cuenta de que había encontrado algo más grande, una nueva fuerza, una nueva perspectiva y, sobre todo, un nuevo propósito. Además de su carrera, Martina empezó a dedicar parte de su tiempo a ayudar a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Creó un fondo de apoyo para víctimas de abuso financiero en relaciones, ofreciendo recursos para que pudieran salir adelante.
También se convirtió en conferencista en eventos de empoderamiento femenino, compartiendo su historia e inspirando a otras mujeres a retomar el control de sus vidas. En una de esas conferencias, una mujer se acercó a ella al final, visiblemente emocionada. «No sabes cuánto valor me ha dado tu historia», dijo la mujer. «Gracias por mostrar que es posible empezar de nuevo». Martina sonrió y estrechó su mano. «Siempre es posible», respondió. «A veces, necesitamos caer para descubrir la fuerza de levantarnos». Mientras su nueva vida tomaba forma, Martina se permitió explorar otras áreas que había descuidado. Comenzó a viajar sola, algo que antes parecía impensable. En uno de esos viajes, sentada en un café en la Toscana, se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era la mujer que confiaba ciegamente, que creía que su valor dependía de la aprobación de alguien. Ahora, era alguien que había encontrado su propio camino, su propia voz. La historia de Martina es un ejemplo de cómo, incluso frente a las mayores traiciones, es posible encontrar la fuerza para empezar de nuevo y transformar el dolor en superación. ¿Y tú, qué harías en su lugar? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos emocionantes.